Estimados estudiantes, les habla el profesor Alim Adonai Vera Silva y hoy vamos a trabajar ciudades inteligentes, noveno video, macroproyecto, síntesis histórica, educación y currículum. Vamos a manejar lo que es las culturas amerindias. Entonces vamos a mirar todo lo que también en nuestra América Latina hemos trabajado. Entonces comenzaremos a trabajar sobre los aztecas, los mayas, los incas y lo que en el territorio colombiano actual se produjo en la época precolombina. Es importante nuestros indígenas porque han producido una cantidad de cosas impresionantes para el mundo entero. Soy el docente invitado a la línea de investigación de la maestría en el convenio Sigüey, Universidad de Cartagena, en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Bien, entonces iniciemos. Esta hermosa figura nos muestra la pirámide del Sol. La pirámide del Sol es uno de los elementos más importantes que se han hecho en la cultura maya y azteca. Es una pirámide que tiene el mayor movimiento de tierra, de piedras movidas en la pirámide del mundo. Está ubicada en la parte de México, en lo que tiene que ver con la actual base de Teotihuacán, o sea, es el nombre de la pirámide, y es una pirámide dirigida al sol, es el homenaje al sol, al punto que los aztecas, sus emperadores, sus reyes, sus jefes, sus grandes jefes, eran representantes del dios sol acá en la tierra. Aquí tenemos trabajo impresionante, elementos de la cultura azteca en lo que tiene que ver con la escritura, los famosos códices. Estos eran manejados por los sacerdotes aztecas que escribían la historia de sus líderes, en este caso los Tetracló, y básicamente manejaron la cultura por varios siglos. Aquí son los códices, una presentación de elementos fundamentales. Aquí está la forma como se daban la educación. Entonces, en la cultura de los mayas, por ejemplo, estaba el Tipoquixcatl y el Calmecaes, que eran dos formatos para formar lo que tenía que ver con los sacerdotes y los gobernantes. Y había todo, pues lo que tiene que ver con los códices, formaban parte de este proceso. Hoy aquí tenemos una pirámide hermosísima, hecha por los mayas. Esta es la famosa pirámide de Chichén Itzá. Su cultura, su complejidad, todo el significado que tiene es importantísimo para toda nuestra cultura amerindia. Aún se preserva a pesar de la invasión y tiene esa magia de lo que es demostrar la presencia de la matemática, de la arquitectura, de todo lo que tiene que ver con estas obras monumentales. Entonces, en la cultura nuestra habían también arquitectos, habían calculistas, habían personas dedicadas a hacer este trabajo que era un culto al sol. A ver, la cultura maya también tiene elementos fundamentales. Se extendió entre la península de Yucatán y los actuales países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados. Es una cosa impresionante. Desarrollaron un complejo sistema de matemáticas, un manejo de la ecología y el sistema astronómico. Ellos manejaban todo lo que tenía que ver con la astrología con una gran profundidad. Su máxima producción en términos del futuro fue el Popol Vuh, en el cual enmarca un conjunto de leyendas, costumbres, deidades y actividades de la cultura maya. El sistema de ellos era el sistema que también manejaron la cultura azteca, fue el sistema vigesimal, que tiene que ver con el manejo de los dedos de las manos, de los pies, y se colocaban símbolos, bolitas, rayas, y el cielo se representaba a partir de una concha. Esto les permitió hacer todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático, la arquitectura y todo lo que tiene que ver con la historia. Aquí tenemos también cómo se manejaba en la cultura maya la educación. Era una educación que básicamente, lo había dicho al inicio, tenía que ver con la formación básicamente de sacerdotes y de gobernantes. Pero también se daba la educación de las manos para lo que tiene que ver con la construcción de las pirámides, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, los cálculos matemáticos.
Aquí otra representación preciosísima, Machu Picchu. Esta es una imagen divina de lo que tiene que ver con el ingenio, la matemática de la arquitectura de los indígenas incas. También como tributo al sol se hizo esta hermosa construcción en Machu Picchu. Ahí vivían también los grandes jerarcas, lo que era el gobierno, todo estaba allí concentrado. Es un trabajo de verdad impresionante. Se dice que entre piedra y piedra no cabe ni siquiera la hoja de papel, de un papel. Es decir, la precisión es absoluta. Y esto implica manejo de matemáticas de alta complejidad. Además, algo importantísimo, las carreteras de piedra y puentes, en especial donde se hizo una comunicación entre los mayas, entre los incas, que unía países como Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, Ecuador también, con una extensión de más de 700 kilómetros, hechas en piedra, algo muy similar habían hecho los romanos cuando hicieron toda la parte del dominio y la conquista para Europa. Los caminos eran importantes en este proceso, pues también nuestra cultura amerindia, los incas tienen este gran aporte. Ahora no hablemos nada de la cultura de lo que tiene que ver con Nazca. Básicamente lo que vemos allí es la gran profundidad de Nazca en toda su matemática. Manejaba en la ciencia, la filosofía, la cosmología de Viracocha, medicina, astronomía, cirugía e ingeniería. Ellos fueron fuertes en estos campos de lo que tiene que ver con los conocimientos. Y esto se transmitía también a través de las escuelas a los adultos y era todo lo que tenía que ver con un gran movimiento en torno a esta parte. Entonces, por ejemplo, la filosofía buscaba la interpretación a través de las creencias religiosas, eran politeístas. La cosmología se manejaba a partir de Viracocha, que fue un gran pensador que para ellos fue importante. En astronomía, pues miremos todo lo que tiene que ver con las cuestiones de Nazca, que son representaciones del cosmos. En la cirugía lograron manejar la trepanación, que es algo impresionante en la cultura de ellos. Y manejaron la ingeniería, es decir, que estamos frente a una cultura con un gran poder y con un gran manejo del conocimiento. Aquí tenemos ya en Colombia, Parque Arqueológico de Yuna. Se encuentra en la ciudad perdida que está en las estribaciones de la Sierra de Santa Marta, una ciudad, esta es la ciudad más antigua, inclusive más antigua que la sede de Machu Picchu del Perú. Es una construcción hermosa, eran muy buenos en la parte de la matemática y en lo que era la cosmovisión del universo y sobre todo la ecología. Había una armonía con el hombre para el manejo de estos aspectos. Aquí tenemos nada más ni nada menos que quién es el que maneja toda esta parte de los antiguos Taironas, quienes fueron los que entregaron todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la Sierra Nevada de Santa Marta. No decir nada del último hallazgo. Este hallazgo se acaba de producir hace 2, 3, 4 años en la Sierra de Chirimbiquete, en la gran meseta de Chiribiquete, en el Putumayo, queda en la sierra de Chiribiquete y tiene que ver con la parte de las selvas amazónicas. Se han considerado que tienen más de está entre 12.000 y 20.000 años estas figuras que aún mantienen su color original. Entonces vemos una gran magnitud, una gran presencia del pensamiento al punto que se afirma que todo lo que tiene que ver con el desplazamiento del hombre primitivo, por darle una calificativo, los nómadas, surgen a partir de todo lo que tenía que ver con esta gran región donde estaba el Chirimbiquete, la cosmogonía continental relacionada con el jaguar. Y tenemos acá otra figura preciosa que tiene que ver también con la misma parte en la Pedregosa y está también en Chirimbiquete. Esto es un hallazgo reciente, los colores se mantienen, la complejidad de lo que está allí es fundamental. Y no digamos nada, vamos a cerrar con San Agustín. San Agustín es una de las tierras más hermosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad Surcolombiana por más de 25 años y conocimos todo este tipo de aspectos de lo que tiene que ver con esta cultura megalítica, donde hay piezas de más de 7 metros de altura y todo con un significado impresionante. Entonces aquí tenemos otro elemento fundamental de la cultura de San Agustín.
Incluso hay teorías en el sentido de que las tres culturas se reunían en San Agustín, porque era el centro religioso más importante politeísta de América Latina y del Caribe, y México, por supuesto. Y que aquí se reunían mayas, aztecas e incas a hacer ceremonias rituales una vez al año. Y no digamos nada del Museo del Oro. Es decir, si tenemos la gran inmensidad de la cultura megalítica, ahora es la filigrana. El manejo del oro que ellos tuvieron fue impresionante. Esta es una de las joyas que está en el Museo del Oro, que tiene más de 70.000 piezas que fueron elaboradas por nuestros indígenas. No hablemos de lo que desapareció, sino de lo que tenemos en el Banco de la República, que es su guardián. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Alim Vera, profesor invitado a la maestría de la Universidad de Cartagena. Muy amable, gracias.